Hola, yo soy la alumna Devani Montserrat Cruz Villegas y curso el tercer cuatrimestre de la carrera de licenciatura en Pedagogía. A continuación les hablaré sobre las épocas de la historia de la educación en México. La historia de la educación en México es larga y ha tenido diferentes contextos que han influido en la evolución hasta hoy en día, desde sus inicios durante la etapa mesoamericana, pasando por la colonización española y luego por las políticas educativas de México independiente. La educación del país ha sido impuesta a diversos cambios históricos muy reseñables. Para entender el panorama educativo actual, las formas de gestión y administración de la educación, es necesario hacer un breve recuento de los principales hechos históricos que han conformado el sistema educativo actual. La educación prehispánica de año 300 a 1521. En el Valle de México, en la época del dominio mexica, había templos y escuelas dominados Calmecac para los hijos de la nobleza y Telpochcali para los plebeyos. En estas escuelas aprendían oficios, se preparaban para la guerra y para el servicio de las divinidades. La educación durante la colonia 1521-1821. En la colonia las actividades educativas fueron asumidas por diversos órdenes religiosos y los principales tipos de enseñanza eran con fines evangelizadores, de adiestramiento en artes y oficios. En la Nueva España, la educación escolar fue una empresa de poca magnitud, pero de gran importancia para la consolidación ideológica y religiosa del dominio español. La educación para los indígenas y las mujeres era escasa o nula. En el último tercio del siglo XVIII, el gobierno real fundó colegios, universidades y se crearon las primeras escuelas de educación básica gratuitas para niños y otra para niñas. La educación en el periodo posindependiente 1821-1876. Una vez consumada la independencia de México, los liberales y los conservadores coincidían en que la educación era fundamental, pero sus profundas diferencias políticas, ideológicas y los conflictos con el exterior dificultaron la construcción del Estado y con ello la definición de políticas educativas. En 1867, bajo la presidencia de Benito Juárez, se promulgó la Ley Orgánica de Instrucción Pública, donde se establecía la educación primaria gratuita para los pobres y obligatoria. Se proponía la unificación educativa, se excluía del plan de estudios toda enseñanza religiosa y se incorporaba la enseñanza de moral. La educación en el Porfiriato 1876-1911. Joaquín Baranda diseñó un sistema nacional de educación. Fundó escuelas normales que tenían la facultad exclusiva de expedir títulos para la enseñanza. En 1888 se promulgó una ley de instrucción obligatoria con alcance jurisdiccional para el DF y los territorios federales. Justo Sierra creó la Secretaría de Instrucción Pública y Bellas Artes y fundó la Universidad Nacional de 1910. Sierra se preocupó por organizar la educación nacional, expandir a todos los sectores sociales y elevar los niveles de escolaridad. Cabe destacar que durante el Porfiriato se crearon los primeros jardines de niños. La educación primaria llegó en gran medida solo a las ciudades grandes. Se privilegió el auge en la educación superior. Aparecieron las preparatorias en casi todo el país y también las escuelas normales en todos los estados. De la Revolución Mexicana al periodo de conciliación y consolidación 1910-1952. Durante la Revolución Mexicana 1910-1917, la educación tuvo un escaso desarrollo. El Congreso Constituyente de 1917 elevó por primera vez a rango constitucional el precepto de la educación laica, obligatoria y gratuita, pero suprimió la Secretaría de Instrucción Pública y Bellas Artes, lo que dificultó al gobierno federal impulsar el sector educativo. Bajo el mando de Vasconcelos, la SEP desplegó una intensa actividad educativa. Impulsó la alfabetización, la escuela rural, primarias y normales rurales, la instalación de bibliotecas, las misiones culturales, la edición de libros de texto gratuitos, los desayunos escolares, las bellas artes y el intercambio cultural con el exterior.
Posteriormente, el sexenio del general Lázaro Cárdenas, 1964-1940, fue modificado el artículo 3 constitucional para dar lugar a la educación social y por primera vez en el texto constitucional obligar a las escuelas privadas a seguir los programas oficiales. Durante el sexenio de Miguel Alemán Valdés, 1946-1952, se crearon el Instituto Nacional Indigenista, 1948, la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Enseñanza Superior, 1950, y el Centro Regional de Educación de Adultos y Alfabetización Funcional para la América Latina en 1951. La expansión del sistema educativo en 1950-1980. De 1950 a 1980, el sistema educativo mexicano creció en forma ininterrumpida. El proceso de expansión del sistema educativo mexicano modificó los viejos patrones estilistas de acceso a la educación y amplió las oportunidades de escolarización a las entidades federativas más rezagadas. Durante el gobierno del presidente Adolfo Ruiz Cortines, 1952-1958, consolidó las realizaciones educativas de los gobiernos anteriores. Hubo un notable incremento en inversión educativa, pero no se llevaron a cabo reformas en los métodos, programas de estudio o los textos escolares. En el periodo de Adolfo López Mateos, 1958-1964, hubo un notable crecimiento de la matrícula educativa y se duplicaron los gastos de inversión en educación. Entre las políticas más importantes del sexenio se encuentra la formación e inicio del Plan de 11 años, la implantación de libros de texto gratuito para la primaria y la reforma de los planes y programas de estudio de primaria, secundaria y normal. Las propuestas educativas del presidente Díaz Ordaz, 1964-1970, fueron semejantes a las del gobierno que se inició la unificación en los calendarios escolares y se intentó modernizar la administración. Durante el gobierno de Luis Echeverría, 1970-1976, hubo una considerable expansión y diversificación de los servicios educativos, la reforma de los planes y programas de primaria y secundaria, la edición de nuevos libros textos gratuitos y la promulgación de nuevas leyes en materia educativa y patrimonio cultural. Durante este sexenio se crearon el Consejo Nacional de Formato Educativo, el Consejo Nacional de Ciencias y Tecnologías. Se impuso la enseñanza abierta y se creó el sistema de primaria intensiva para adultos. En la Ley Federal de Educación de 1973 estableció que la educación es un servicio de carácter público que ejerce el Estado y la iniciativa privada bajo las condiciones que éste señale. Organizó el sistema educativo nacional, estableció la función social educativa, las bases del proceso educativo y los derechos y obligaciones para la materia. Se creó la Coordinación General de Educación Superior, Ciencias y Tecnologías, 1976. Se promulgó la Ley Nacional de Coordinación de la Educación Superior, 1978, y se dio a conocer el Plan Nacional de Educación Superior, 1981. El periodo educativo desde 1980. Durante la presidencia de Miguel de Madrid, 1982-1988, se presentó el Programa Nacional de Educación, Recreación, Cultura y Deporte, que promovía ofrecer un año de educación preescolar a todos los niños de 5 años en adelante, descentralizar la educación y reformar los estudios de normal. Durante la presidencia de Carlos Salinas de Gortari, 1988-1994, se formalizó la descentralización iniciada con el sexenio anterior con la firma de Acuerdo Nacional para la Modernización de la Educación Básica en el año de 1992. La aplicación de la cobertura de los servicios educativos con criterios de equidad fue uno de los rasgos más destacados de la política educativa sedillista. También es importante destacar que este sexenio se implementaron programas de apoyo a la actividad docente como el Programa Nacional para la Actualización Permanente de los Maestros de Educación Básica en Servicios y el Programa para la Transformación y el Fortalecimiento Académico de las Escuelas Normales. Se promovieron importantes avances en la tarea de elevar la calidad de la educación básica
mediante la consolidación del Sistema Nacional de Evaluación Educativa y la formulación del Programa de Instalación y Fortalecimiento de las Áreas Estatales de Evaluación en 1996. Durante el periodo cedillista también se diseñó e implementó el Programa de Gestión de la Escuela Primaria, con el objetivo de generar estrategias que permitieran avanzar hacia la transformación de cada escuela en una organización articulada internamente, en la cual directivos superiores, maestros, estudiantes y padres de familia trabajarán en favor del mejoramiento de la calidad de la educación en cada plantel. Y bueno, esto sería todo. Espero que esta información que les brindé sea de gran ayuda. Gracias.